Buen día, amigos. Hoy nos encontramos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y estamos en la Plaza Hidalgo, frente al Teatro Juárez. Y ahí en ese obelisco se encuentra una placa que especifica que Ciudad Victoria está por cumplir 200 años de ser capital. El 20 de abril de este año 2025 cumple 200 años. Pero antes debió de haber sido otra de las capitales. Y está con nosotros el profesor Javier Mendoza Urbina, cronista de Jiménez, Tamaulipas. Maestro, Victoria está por cumplir 200 años de ser capital. Sí, Pero antes, ¿qué lugares fueron capital? ¿Puede apoyarnos? claro que sí. Bueno, el territorio tamaulipeco, que ni siquiera se conocía con ese nombre, se vino a colonizar por don José de Escandón y Helguera, a quien conocemos como el Conde de Sierra Gorda. Este personaje viene a fundar varias villas, y una de las primeras villas que él fundó fue Llera, La primera, la primer villa donde deja un grupo de familias y un capitán al mando. a la orilla del río Guayalejo, Guayalejo, del ¿verdad? Guayalejo, exactamente. Sí, Este personaje, pues, buscaba lugares, obviamente, donde hubiera agua, agua, sí. ¿sí? Después de ahí, maestro, Se viene a la villa de Güemes, a Güemes. ahí también está el río, El Corona. el Corona, ¿verdad? El Corona, sí, sí. sí. Y hay más corrientes de agua por esos lugares que desembocan al río y posteriormente a la presa Vicente Guerrero. Muy bien. ¿Sí? Que Y todavía no había presa en esos años. Y me imagino que en esos años los ríos eran más caudalosos. Ah, sí, unas corrientes de agua muy fuertes. Bueno, primero fue Llera, me dijo usted, Llera, después Güemes y después Padilla. Padilla. Y le repito, siempre buscaba el conde donde hubiera agua. Y ahí está otro río, el Purificación, donde deja otro grupito de familias y un capitán al mando. Esa fue la tercera villa, entonces. La tercera villa Padilla. escandoniana, así es, de Padilla, que ahora... De ahí, ¿a dónde se fue, maestro? De ahí se va a la villa del Nuevo Santander, que es hoy Jiménez. Y ahí también deja 108 familias encabezadas por un capitán, José Sánchez de Dovalina. El capitán era la autoridad máxima del pueblo. Y bueno, Escandón tenía una visión muy grande de seguir fundando más villas y tenía la intención de irse al norte, y de ahí de Santander se pasa a fundar la villa de Burgos, donde también, le repito, deja otro grupo de familias y un capitán al mando. No nos explicamos nosotros los cronistas qué difícil era andar entre el monte, cruzando valles, ríos, arroyos y tantos animales ponzoñosos, animales de uña, animales muy venenosos, y ellos seguían caminando fundando más villas. Y le repito, de ahí de Burgos se va a Camargo, ¿sí? Y también donde deja el asentamiento de un grupo de familias y un capitán al mando. Pero el conde, le repito, tenía la intención, como ya tenía conocimientos de lo que era el continente americano, la parte norte del continente americano, él quería cruzar el río Bravo, el río Grande, pero era demasiado caudaloso, corrientes de agua muy fuertes. Entonces, por temor a que se le ahogaran sus caballos, su gente y sus caballos, mejor se va al oriente y enseguida va a fundar Reynosa, y se le dio el nombre de Reynosa Díaz, donde deja nuevamente un grupito de familias y un capitán al mando. ¿Sí? De ahí de Reynosa, maestro. De Reynosa retrocede hacia el sur y se va va a fundar... ¿San Fernando no? ¿Dónde? ¿San Fernando no? Al margen del Conchus va a funda San Fernando, donde también hace lo mismo, deja un grupito de familias y un capitán al mando, y de esa forma iba dando forma a la colonia del Nuevo Santander, lo que más tarde se convirtió en el territorio tamaulipeco, obviamente. Y de ahí de San Fernando se va a Altamira también, donde también, le repito, deja su grupo de familias y deja un capitán, y a los capitanes las recomendaciones que les daba era primero la construcción de un centro religioso,
una iglesia. Pero ninguna todavía como capital en ese entonces, ¿verdad? Bueno, Todas las villas que empezó. sí, todavía no. Pero luego él sigue fundando villas después de Altamira, se va a Majiscatzin y también hace lo mismo. Luego se va a Santa Bárbara, que es Oyocampo, y posteriormente se va a Real de los Infantes, Soy Bustamante. Para él fue muy difícil la tarea de colonizar porque había muchas tribus de indígenas. Estaban los Canambes, los Alonoques, los Chihuayones, los Pames, los Olives, los Comecruz, etc. El señor Escandón tenía que rendir sus informes sobre la tarea de la colonización, se ausenta de estos lugares, pero luego regresa con la intención de hacer un palacio para gobernar. Entonces se viene de nuevo, pasa por las villas que él fundó y la supervisa, llega a Santander, que soy Jiménez, y le da instrucciones al capitán José Sánchez de Ovalina para que empiece a construir un palacio para gobernar, que ese palacio ocupa la tercera parte de una manzana, tiene más de 7 salas, 8 en la planta baja y el resto en la planta alta. Ahí tenía su propia oficinas en la planta alta. Pero quiero decirles que había un portón enorme de 3 metros de ancho por más de 4 metros de altura, lugar por donde entraban y salían todos los carruajes, porque el Escandón y su hijo tenían 2 carruajes. Entonces, le repito, tenía varias salas, varias habitaciones, y entre ellas estaba la recámara del conde y la condesa, estaba un oratorio, estaba un altar en la planta alta. Y abajo estaba el comedor, el antecomedor, y al frente estaba otra sala donde estaban el ejército encabezado por el capitán que les digo, José Sánchez de Ovalina. Ahí estaba el ejército en ese lugar. Podemos decir entonces que ese lugar era la capital del Nuevo Santander. Precisamente para eso hizo el palacio, con la finalidad de asentar los poderes de la colonia del Nuevo Santander, es decir, convertirlo en la primer capital. Y la primer capital funcionó a partir de 1749 hasta 1769. Les duró poquito más de 20 años, ¿sí? Y bueno, pues murió Escandón, queda su hijo Manuel Ignacio de Escandón y Llera, y estuvieron al frente, pero no duró mucho tiempo la capital en Jiménez. ¿Por qué? Porque descubrieron el virreinato, la gente que venía, descubrieron las minas en la villa de San Nicolás. Entonces, por ahí estaba un capitán que se llamaba Vicente González de Santianés. Entonces, esa persona fue la que jaló los poderes del virreinato a San Carlos. Entonces, se convierte en la segunda capital a partir de 1769 hasta 1811. Y bueno, pues claro, tuvo mucha fuerza. ¿Por qué? Porque se descubrió, le repito, esas minas, se descubrió esas minas y una fuente de trabajo muy grande. Había mucha gente trabajando, perdón, en esas minas. Hasta 1811. 1811, exactamente. Sí, ya para entonces, en aquellos tiempos, ya parece aparentemente tenía fuerza, pero ya no, ya se iba debilitando la fuerza del virreinato. Fue cuando entró ya la lucha por la independencia. Por la independencia, exactamente. Y bueno, también quiero decirles que en esos tiempos muy cercanos, la colonización llegó hasta la región del Espíritu Santo por el conde de Sierra Gorda, pero luego surge la invasión norteamericana en 1847 y corren las fronteras de las Nueces, del río de las Nueces, al Bravo. Entonces, le vuelvo a repetir, el virreinato a partir de 1811 ya se debilitó más bien. Y bueno, y ya entonces a nuestro territorio, que ya era más pequeño, se le dio el nombre de las Tamaulipas. Y en ese lapso
de 1811 a 1824, se piensa dónde instalar los poderes y se van a Padilla, que hoy conocemos como Viejo Padilla. Y ahí funcionaron los poderes, ahí se convirtió la tercer capital, pero ya en las Tamaulipas. Y Padilla pues era una villa muy importante. Ahí fue, bueno, en esa época fue el fusilamiento del primer emperador de México, Agustín de Iturbide. A ese personaje lo aprendieron en Soto la Marina el general Felipe de la Garza con su ejército. Se lo trajeron a caballo y posteriormente, le repito, ahí fue el fusilamiento de ese personaje, Agustín de Iturbide. Esa fue la tercer capital. Padilla. Padilla. De 1824. 24, y ahí mismo estuvo el primer congreso constituyente en ese lugar. Era un pueblo muy importante porque, les repito, ahí estuvieron asentados los poderes de Tamaulipas en ese lugar. Pero un año después ya fue Victoria, ¿verdad? Capital. Bueno, ya para 1825 ya se pensó con la final a correr los poderes más para acá, a lo que había en aquellos tiempos que era Santa María de Aguayo, ¿verdad? Santa María de Aguayo. Cambian los poderes para este lugar y fue un 20 de abril de 1825 cuando se da a conocer que la capital iba a ser aquí en Ciudad Victoria, que, le repito, todavía no se conocía con ese nombre. Le cambiaron el nombre a Ciudad Victoria en honor al primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Exactamente, fue el personaje, en honor a él se le da el nombre a la primer capital tamaulipeca. Entonces, a partir del 20 de abril de 1825 ya fue nombrada Victoria como capital del estado de Tamaulipas. Así es. ¿Ya se le conocía como Tamaulipas ya? Ya se le conoce, bueno, ya de ahí se le da el nombre de Tamaulipas, y hoy orgullosamente pues los tamaulipecos sabemos que cumple años la última capital, que es Ciudad Victoria, y por eso le repito, nació el 20 de abril de 1825. 25. Muy bien, maestro, pues ya van a ser entonces, hoy es día 16. Así es. Dentro de 4 días ya sería entonces cuando se cumplirían los 200 años de que Victoria fue nombrada capital ya del estado de Tamaulipas. Así entonces fue la cuarta capital. La primera. La primera fue Jiménez, desde 1769, 49, desde 1749 al 69. 1769, 20 años. ¿sí? Después siguió San Carlos. Después se fue a San Carlos desde 1769 hasta 1811. Y ahí un tiempo ya no hubo por la lucha de la independencia, pienso yo, ¿verdad? Exactamente. La lucha política. Sí, exactamente. Hasta la tercera capital, 1824. Padilla. Padilla, que hoy conocemos como Viejo Padilla, y ahí le vuelvo a repetir, ahí también estuvo el primer congreso constituyente en ese lugar. Esa fue la tercera capital. Y la cuarta capital, entonces, Victoria, que ya va a cumplir 200 años en este mes de abril del año 2025, el día 20, ¿verdad? Sí, el día 20, exactamente. Muy bien, maestro, pues agradezco su apoyo. Sí. Y también quiero que nos apoye diciéndonos, usted tiene contenido en YouTube. En YouTube y en Facebook. Y en Facebook. Eso es. Lo podemos buscar como Javier Mendoza Jiménez Urbina. Tamaulipas. Sí, así es. O como con su nombre, ¿verdad? Javier Mendoza Urbina. Así es, así es. Muy bien, maestro. Gracias por su apoyo y espero estar con usted en otra ocasión. Gracias. Sí,